Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas, el programa de análisis y reflexión de Cadena 3. En esta ocasión nos acompañan Yuriria Sierra, comentarista de Grupo Imagen Multimedia. Yuri, ¿cómo estás? Hola Pascal, compañeros, buenas noches. También están con nosotros Ricardo Alemán, columnista de Excelsior. Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Ulises Beltrán, director general de la casa encuestadora BGC. Ulises. Hola, Pascal. Y también nos acompañan los articulistas de Excelsior, Ángel Verdugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar con el tema de las universidades que se han vuelto protagonistas en este proceso electoral. Podríamos decir que los jóvenes universitarios incluso le han cambiado la dinámica a una campaña electoral que parecía hace unas semanas pues plana, incluso para algunos ya decidida. Platiquemos de los jóvenes y comienzo contigo, Ángel Verdugo. Bienvenido al programa. Gracias. Yo creo que lo que está pasando con este juicio, los juicios que se han expresado en torno al incidente en la Iberoamericana y en la Universidad de Querétaro, que con seguridad habrá otros, es simple y sencillamente una visión que yo ubico en los años 60 de muchas personas que han visto esto bien. Procuraré explicarme rápidamente. En 1960-65, en ese decenio, no había posibilidades de hacer actividad política si no fuera en el PRI o en las universidades. Un gobierno autoritario, el partido casi único, los años del glorioso, del dorado autoritarismo, como decimos, de tal manera que la función o la idea que se tenía de lo que debía ser el estudiante o el universitario era ser un contestatario por el ambiente que había. 50 años después eso ha cambiado radicalmente. Queremos juzgar o queremos ver lo que ha pasado con la óptica de hace 50 años. Hoy la tarea de las universidades no es preparar cuadros para la revolución. Eso es falso desde mi punto de vista, por supuesto. De ahí que muchas personas vean eso, ¡ay, qué bien! Me siento orgulloso de que mis alumnos le gritaron y eso. Si nosotros revisamos los modelos universitarios en el mundo de los países exitosos, no veremos eso. Veremos universidades donde se elige o se permite la inscripción de los más capacitados, de los más calificados, y se enseña, se prepara, se forma capital humano, se impulsa el talento, la innovación, la creatividad. Humberto Musacchio, te veo disentir. Bueno, lo que creo es que los partidos políticos no tienen una oferta para los jóvenes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el PRD, que se supone que tendría más identidad con los jóvenes rebeldes, es un partido sin jóvenes, sus cuadros son sesentones en muchos casos. El líder de los jóvenes tiene 60 años. El líder de los jóvenes tiene 60 años, qué bonito. Bueno, el asunto es ese, creo que los partidos no tienen oferta para los jóvenes, para empezar. Y me parece que en un país como el nuestro, la universidad ha sido, y espero que lo siga siendo, un mecanismo de ascenso social. Ha jugado ese papel, creo que debe seguirlo jugando. Estoy contra los exámenes de selección, ha demostrado que no son precisamente la panacea, y me parece que hay que ensayar otros métodos para que tengamos cuadros calificados, jóvenes críticos, porque sin jóvenes críticos yo no veo cómo puede avanzar el país. Hay que combatir el conformismo, y lo están haciendo bien algunas universidades. Lo que pasó en la Iberoamericana me parece que es un ejemplo de esa educación, en este caso educación de jesuitas, para poner en entredicho este orden que tenemos, este orden injusto de miseria para más de la mitad de la población, o por lo menos de pobreza, de desempleo y de falta de crecimiento económico. Ricardo Alemán, ¿cómo ves lo que ha pasado en las universidades? A mí me parece que está muy bien que los muchachos griten y se expresen. Yo creo que es algo natural. Pero
me parece que hay una gran simulación en todo esto, porque todos sabemos que no solo en la Ibero, en la UNAM y en todas las universidades, los partidos políticos tienen pues intereses. Y detrás de esto, efectivamente, y ahí están las pruebas. El que no lo quiera ver, pues lo lamento, pero ahí están las pruebas. Hay grupos interesados en estar con uno u otro candidato, lo cual tampoco me parece que sea necesariamente malo. Pues, ¿no? El problema es que nos quieren tomar el pelo. Por una razón, porque, bueno, para empezar, los jóvenes, alguien ha dicho ahí, qué bueno que se expresen los jóvenes de este país, con todo respeto. Esos son jóvenes privilegiados y que no son más de 200, vamos a poner que sean 300, y que bueno, pues está muy bien que se expresen, pero tienen un cierto interés. Los jóvenes realmente, Pascal, los que están queriendo decir cosas y a los que nadie les hace caso, son obreros, son campesinos, están de ninis o están luchando por encontrar un espacio de trabajo al mismo tiempo de estudiar, etcétera. O sea, a lo que esos tú dices nadie es que les hace caso. no hay manipulación, pero sí hay grupos organizados en la Claro, universidad para por apoyar. supuesto, y el que no lo quiera ver, pues es que no quiere abrir los ojos, ahí están. Los partidos políticos ahora utilizan este espacio porque los políticos no van a meterse a las universidades públicas porque ya saben que les va a ir del nabo, les va a ir muy mal, ¿por qué? Por estas peleas internas. Y por último, a mí me parece el absurdo del absurdo que los hijos de los que se beneficiaron del PRI, de estas alianzas entre el PRI y los empresarios de los años 60 y 70, ahora salgan con que son los grandes críticos del PRI. Es verdaderamente el absurdo. A mí lo que me parece es que, dado el aburrimiento brutal que estaba, ¿no? O sea, como el signo de las campañas electorales, las presidenciales al menos. Eso decíamos, que parecía resuelto. Ay, ¿no? claro, ¿no? O sea, y bajo ese signo de un aburrimiento atroz y brutal, creo que mediáticamente también le hemos dado quizá una connotación que no tiene a lo que ocurrió en la Ibero y lo que ha ocurrido en las otras campañas electorales. Perdón, pero a mí me parece que lo que ocurrió en la Ibero, lo que está ocurriendo en las otras universidades, la marcha que organizaron los estudiantes apenas el viernes pasado, hombre, a mí me parece no solo normal, sino absolutamente sano, hablando no, o sea, como de músculo democrático. Creo que justamente la universidad, y yo se los recuerdo a todos los aquí presentes y a la gente que nos está viendo, cuando estábamos en la universidad, todos nosotros éramos súper intensos. Fuera en los años 60, como el señor Verdugo bien menciona hace unos momentos, o en los años 90, cuando yo estuve en la universidad, éramos, porque esa es la definición de universitario, eres intenso, ¿no? Y lo ves intenso y sobre todo crees en ese momento que tienes todas las herramientas necesarias y la energía necesaria para cambiar el mundo y cambiar tu país. Entonces, a mí, yo la verdad creo que el asunto de las universidades le están dando en los medios de comunicación en general y en las redes sociales y en todos lados una dimensión que no tiene. Yo quiero poner un tema en la mesa como hipótesis y me refiero a una investigación de Héctor Castillo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los jóvenes en México son los principales afectados por la crisis del 2009. Es donde hay mayor desempleo, particularmente en el segmento 2024. ¿No será, lo pongo como hipótesis, no será que estamos viendo en las universidades también algo de ese malestar, Ulises? Bueno, mira, en primer lugar, era perfectamente natural y esperable que sucediera algo así por una primera razón. Las universidades son espacios no controlables para los organizadores de los eventos, claro, de los candidatos en campaña. O sea, los eventos en candidatos en campaña no son plebiscitos a los que ve el candidato y se somete, son cosas organizadas para que se vea bonito y salga bonito en los medios. Las universidades no lo permiten, es casi imposible lograr un evento controlado en las universidades. Entonces, obvio, pues serán cuestionados, serán interpelados, serán, etcétera, ¿no? Eso es la primera cosa natural. Luego, los jóvenes de repente es una palabra demasiado ancha. Cuando ves encuestas, cuando ves estadísticas, hay muchos tipos de jóvenes. Mañana en el Excelsior vendrá el análisis socioeconómico y sociodemográfico de los distintos grupos sociales y podrán ver que los jóvenes en general, las preferencias políticas de los jóvenes son muy parecidas a las de la población en general. Claro. No hay gran diferencia, excepto cuando introduces la variable de educación.
Es decir, lo que hace una diferencia importante en las Es que tan preferencias educados están. es que si a mayor educación, mayor... Fíjate, es muy interesante porque en el pasado era ser contestatarios ante el statu quo, es decir, el gobierno en el poder siempre tenía muy poca preferencia en las encuestas, y ahora aparece el PRI y de alguna manera captura esta característica de gobierno. que no en es el poder, gobierno, sí. aunque no lo sea, ¿no? Pero entonces es natural, resumiendo y puntualizando, los jóvenes educados tienen preferencias bastante menos con el PRI que el resto de la población. Pepe, buen día. Bueno, a ver, tenemos en el país cerca de 36 millones de personas que tienen menos de 29 años. El año pasado, ustedes me corregirán, pero lo que se creó de empleo creo que fueron 600,000. Llevamos más de una década en la que se incorpora 1 millón de jóvenes al mercado laboral y no se crea una cifra suficiente para abastecerlos. Si lo raro al ver estas cifras es que no haya sido antes y no haya sido incluso más intenso el reclamo y la protesta de los jóvenes de este país frente al panorama de desempleo y de enorme falta de oportunidades que tienen por delante. Eso estaba yo preguntando, si un joven que va a una universidad de estas, digamos, no tiene la seguridad de que va a salir con el título directamente a un trabajo, estoy poniendo como hipótesis que podría haber cierto malestar. No, sí, pero yo creo que eso es justo el punto. El punto es, lo raro para mí es que esto no se hubiera producido antes. Sí. Lo que estamos viendo, no solamente en la Ibero, sino en la Universidad de Querétaro, lo que vimos en Veracruz, en Córdoba y en otros lugares, me parece que todavía es un pálido reflejo del enojo, de las molestias, de la falta, digamos, de esperanza y de perspectivas que tienen hacia adelante. Ricardo, mira, digamos que el sketch que teníamos de los jóvenes son apáticos, son poco interesados en la política y están distanciados. A ver, Ricardo, esto lo que demuestra es que no es que estén separados y desinteresados. Lo que está demostrando es que hasta ahora no habían encontrado reflejo en propuestas y soluciones de los partidos. No, el problema, creo yo, perdón, no comparto. Yo creo que la mayoría de los jóvenes, estos a los que haces referencia, que tienen un problema de enojo porque no hay empleo, están precisamente en eso, están en la búsqueda, están porque finalmente hay una válvula de escape que es, puede ser irte con las ofertas del narco, irte a la informalidad, irte a muchas otras cosas. Claro. Hay opciones, aunque no sean las mejores. Pero, ¿por qué se da entre esa franja muy pequeñita de, perdón, la frase a lo mejor no nos gusta, o la palabra, de privilegiados? Pues precisamente porque son los que tienen menos problema pues para enfrentar una situación inmediata. Son a los que se les puede dar la oportunidad de decir, bueno, pues finalmente yo tengo una posibilidad de una buena carrera en una buena universidad que en un porcentaje alto me va a dejar tener, de los pocos empleos buenos, lo voy a tener yo porque tengo posibilidades. Bueno, lo que está ocurriendo es precisamente, lo que a mí me preocupa es precisamente que sea inversamente proporcional a lo que ocurría hace 15 o 20 años, que eran de abajo de donde Tomo lo que dijo Yuriri hace un momento de la intensidad de esos años juveniles. Yo creo, coincido con ella, es decir, son años de vida intensa en todos los aspectos. Voy rápidamente a irme a 1994, cuando estalla el movimiento en Chiapas, y esto que estamos viendo ahorita, guardando las debidas proporciones y diferencias, sucedió también en las universidades. Todo el mundo andaba con su capucha y todo el mundo se sentía, Marcos. Todos somos Marcos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pero si nos vamos a 18 años después, una persona que estaba en promedio, ¿qué tendría? 20 años en 1994, más 18 tiene 38 años. Preguntémonos dónde están esos jóvenes intensos, esos jóvenes que se ponían la capucha, no obstante la alta temperatura que había. ¿Dónde están? O como gerentes de recursos humanos, no aplicando la ley y despidiendo un trabajador, o están incorporados a la comodidad, vamos a ponerlo, de la clase media, porque ya somos clase medieros, diría Luis Lacalle y Luis Rubio. Pero ahora me voy al futuro. Vámonos 19 o 20 años adelante y van a estar esos viejos. Es que en el 2012 la intensidad...
pero no va a cambiar, no van a cambiar absolutamente nada. Ahora, me parece Eso tiene interesante que ver, el punto. eso No, tiene va que por ver, ahí. perdón, eso tiene que ver desafortunadamente, y coincido contigo, Ángel, absolutamente, pero eso tiene que ver con la incapacidad que han tenido los actores políticos, perdón, de todos los partidos para cambiar la médula del sistema, porque llevamos 12 años de alternancia panista, fueron 71 de PRI y luego 12 de PAN, pero en realidad ahí sigue el Bester Gordillo, sigue Romero de Champs, sigue... A ver, Yuridia, pero no puedes comparar lo que está pasando, no puedes comparar lo que pasó en el 68 con lo que pasa ahorita. No, o sea, pero ahorita no lo estoy comparando en cuanto a la sustancia, pero sí en es que cuanto a los hay una gran resultados diferencia. posteriores, Hay una gran Coincidir diferencia. hoy No, totalmente a Yuridia y a mí. Yo coincido con ella. Es decir, No ha hay cambiado nada, en evidentemente realidad. perdón, o sea, no puedes parálisis, hablar de eso. Una, Yo creo que- una, o sea, una inmovilidad para que efectivamente el establishment político haya cambiado las cosas para canalizar efectivamente eso que se Yo creo que el sistema como tal, ese ha permanecido bastante inmóvil desde hace Sí, pero 4 no, o 5 no puedes cinco comparar décadas. lo que ocurría Y no en el culpo a ningún 68, partido en por particular. ejemplo, en Lo que donde pasa había es un que se solo los termina partido comiendo a político, todos. o dos, cuando mucho, en donde tú no podías expresarte como nos expresamos, por ejemplo, aquí, en donde no había la oferta periodística, Sí, ni Ricardo, la oferta, estoy perdón, completamente déjame de acuerdo, terminar, pero son déjame terminar, en donde no había las posibilidades de expresarse con los elementos tecnológicos, Pero ahora el eso no se lo Twitter, debes etcétera. al sistema mexicano, No, pero hay la posibilidad de expresarse. Pero a ver, para Esa es terminar, la gran para diferencia. tratar de sacar algo de esta conclusión, Humberto, ¿estamos viendo una actitud contestataria típica de los jóvenes o estamos viendo algo más en lo que está sucediendo con la participación repentina, digamos, muy sorpresiva de los universitarios en las campañas electorales? Bueno, yo creo que son dos cosas. La primera es que, ¿qué esperamos de los jóvenes? ¿Que actúen como viejos? No, son jóvenes. Y están en la edad de la protesta y en la edad de salir a la calle y gritar. Y eso me parece maravilloso, porque si no lo hacen hoy, pues pobrecitos lo que les espera. Y la otra es que si eso ocurre en las universidades privadas, ¿qué no le podría ocurrir al señor Peña Nieto en las públicas? Yo quisiera verlo en la UNAM, a ver si... no si va a con ir. los No solo a 400 Peña Nieto. acarreados le va a ir bien. Oye, No va a ir. Humberto, no solo a Peña Nieto, porque Andrés Manuel López Obrador también dijo que no va a va, ir, ya dijo claro. que él no va a ir a la Porque el UNAM, ni a la rector se lo UAM, ni a pidió. ningún lugar. El ¿no? rector Van a, se hacer, van a hacer un acto de jóvenes, pero bueno, vámonos con esto a una pausa y vamos a regresar al siguiente bloque para hablar de otra cosa muy interesante de la campaña, que es la presencia en los discursos de los candidatos de la dirigente magisterial Bester Gordillo. Regresamos después de una pausa, esto es Círculo de Ideas. Estamos de regreso en Círculo de Ideas y vamos a hablar de la irrupción de Bester Gordillo y toda la discusión en torno de ella en las campañas electorales. Es una especie de puente, Pepe Buendía, Bester Gordillo, entre el viejo régimen y esta etapa de alternancia o transición, como se le quiera llamar. Ella permanece básicamente igual, ¿no? Bueno, la verdad es que bienvenida la irrupción de los jóvenes. No sé qué tanto, desde luego, la irrupción de ella. Ya. O la discusión sobre ella, ¿no? Que es más eso. Ese es otro tema. Ahí Pero, estás ahí. ¿eh? No, lo En cualquier caso, lo que estamos viendo definitivamente pues es una mujer que lleva 23 años en Igual. puestos centrales de poder y que en efecto ha logrado ser, digamos que de las sobrevivientes de las viejas prácticas del autoritarismo en un contexto post-alternancia. Hoy quizá es de los personajes que mayor rechazo social creo que concitan. Ya nos podrá decir cuando hagamos una encuesta Ulises sobre la percepción que hay sobre ella, pero no tengo la menor duda que es de las personalidades menos deseadas en este país. Y creo que la primera que lo sabe es ella, y en ese sentido lo que estamos viendo, me parece a mí, es una mujer que sabe que frente a las amenazas que puede haber hacia su poder y la forma en la que lo ha ejercido, comienza a generar distintos espacios a través de partidos, como es el caso del PANAL, a través de alianzas como las que se presume, bueno, como las que tuvo y se presume no han terminado con el candidato del PRI, para lograr mantenerse y proteger, creo que no va más allá de eso,
los puestos y los espacios de poder que ha tenido y que quiere seguir ejerciendo. Su poder, como dices, como decíamos, se ha mantenido prácticamente igual de 1989 para acá. Y sin embargo, Ricardo Alemán, en 94 ella jugó un papel importante, interesante, en el grupo San Ángel, un grupo que pretendía evitar el choque de trenes entre el PRI y la oposición en aquel momento. Sí, la verdad es que, bueno, número uno, se cree que la señora Gordillo está ahí porque un poder supranatural la tiene ahí. Esa es una gran mentira. Sí. La señora ha sabido defender el interés de la base, de la gente. Permanentemente cada año hay nuevos beneficios, más salarios, etc. De su gremio. La tiene del gremio, claro, de su gremio. Por eso la tienen muy bien catalogada y por eso se mantiene. La verdad es que ha funcionado para ellos, para los intereses y para sus beneficios. Pues sí, para ellos, para no ser evaluados, para ellos, para no tener... Todo eso, ¿no? O sea, es correcto, sí, pero les funciona y por eso la tienen ahí. La otra parte, la señora jugó muy bien el papel precisamente con Castañeda, con Fox, con el propio Calderón, de este grupo para sacar al PRI del poder. Pero hay que recordar que en ese tiempo Zedillo fue el principal impulsor del cambio, de la caída, digamos, del PRI, o de la caída planeada del PRI. Entonces ella era parte importante, era finalmente una aliada importante también de Zedillo y jugó muy bien su papel. A mí me parece que lo que estamos viendo ahorita es el fin, creo yo, de este grupo, este cacicazgo, porque al final de cuentas lo que estamos viendo, el PRI que posiblemente regrese, ya no va a tener lugar o ya no va a tener el espacio para ella. ¿Por qué? Porque ya está fuera de la lógica del nuevo esquema que podría llegar con el PRI. Y una muestra de esa desesperación, me parece a mí, de la señora Gordillo, es que literalmente el día del maestro en Los Pinos, en la cara del presidente, en su casa, literalmente le pidió que corra como candidata a la señora Josefina Vázquez Mota. Ese me parece que es el lance más grande que ha tenido en 23 años. Eso y aprovechando además que Carlos Fuentes, pues ahorita hay gente que lo está releyendo, yo me quedaría con una frase de Carlos Fuentes que dice que la política no es otra cosa más que la expresión pública de pasiones privadas. Y lo que hizo el Bester Gordillo en Los Pinos esta semana es justamente, o sea, abrir de capa sus rencores personales, en el caso porque justamente su dedicatoria fue hacia Josefina Vázquez Mota. Hay que ver los antecedentes. Dirigentes panistas que plantearon y dijeron, no tarda en venir un político, un intelectual o alguien periodista a pedir la cabeza de la señora. Germán Martínez el lunes y el miércoles la señora pidiendo la cabeza. Pero es, digamos, la lógica bajo la que opera siempre. Por favor. ¿No? A ver. Ahorita mencionó Pepe lo de los 23 años de la maestra. ¿Cuántos años lleva Francisco Hernández Juárez al frente de los telefonistas? 40. Pero nadie ataca a Hernández Juárez, al contrario, es un hombre que contribuye con la administración de teléfonos, PRI, no pasó nada. Es políticamente correcto. Entonces yo creo que el problema de los años no es, ¿me permites, por favor? ¿No? Sí, claro. Yo creo que el problema no es de 23 años. El problema es mucho más profundo. ¿Por qué no preguntamos realmente quién puso a la profesora al frente del sindicato primero y ahorita como poder tras el trono? El mismo Estado mexicano. Y esto es un problema que viene desde los años 40, 46, 48, si mal no recuerdo. ¿Quién se acuerda hoy de Jongitud, o de Olmos, o de Jesús Robles Martínez, y de todos los grandes caciques, el propio don Fidel? Es decir, me imagino que está refiriendo a don Fidel Velázquez, claro, no claro. Fidel el otro. No, el otro tiene mayor vida todavía. Así es, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí se expresa una conducta muy propia de nosotros para eludir responsabilidades propias. Personificar en alguien todo el mal y de esa forma lavamos nuestros pecados, expiamos nuestras culpas. La maestra es, ¿qué pasará mañana cuando la maestra nos falte y no esté entre nosotros? Habrá otro que no sabe a lo mejor nada. Habrá otro punto. Pues, porque los que critican hoy tienen el instrumento en la mano. Ahí está el Congreso. Cambien las cláusulas donde el CENTE goza de una situación privilegiada y planteen... Nadie quiere hacerlo. Así es. Y justamente quiero preguntar esto. En el caso de ella, que además es una persona o una organización que contribuye con votos en campañas políticas, creo que esto es un hecho. Hasta un partido. Hasta un partido tiene.
¿Es más en este momento lo que pesa su mala imagen pública o lo que puede contribuir en votos a un Parece partido que la político? imagen pública no le hace nada, ¿no, Pascal? Es un hecho, Ni ¿no? le Ahora, importa. de 94 a 97 a la fecha, este país sufrió un cambio radical, a diferencia de lo que dice, que se dispersó de un poder concentrado, pasamos a un poder disperso. En todo, menos en los sindicatos. En estos años hay esta gran transformación y hay alternancia del poder. Y ni unos ni otros se atrevieron a tocar, ni siquiera se asomaron a disolver dos cosas de concentración enorme. El poder de los grandes sindicatos, porque hablamos de la maestra Romero de Champs, la maestra, el que tú quieras, siguen siendo los sindicatos de izquierda, de derecha, Napito, nadie lo toca. Bueno, Grupo México sí creo que trae un pleitito ahí, pero bueno. Ahí Bueno, está, el SME, es ¿no? algo que no tocan. El SME, ahí sigue, sin empresa sigue. Ese es uno de los no cambios en México muy radical y sigue siendo la permanencia de estos grandes. Lamentablemente. ¿Qué servicio dan? Yo creo que en el caso del sindicato de trabajadores de la educación, en este caso, ella lo dijo, yo les he dado paz social. Es decir, cuando Yo se podría decide- sacar a la gente a la calle si cuando, quisiera. podría sacar, y algo muy Esa era la importante, amenaza, ¿no? cuando se descentraliza la educación, bastaba decir que los sindicatos serían de los estados, pero permanece el contrato de los maestros con la federación precisamente por el temor a la dispersión del control. O sea, el poder también se tiene para controlar. Y en este caso, en este sindicato, le sirve al Estado precisamente para que las entes, por decirlo de alguna manera, no proliferen en el sistema. A ver, Humberto Musacchio, planteaba Ricardo Alemán que a lo mejor estamos viendo el final, yo no sé si el final político de ella, sino más bien el final de este esquema. Del esquema. ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo es que los procesos sociales tienen momentos de ruptura, pero su gestación es siempre de largo plazo. Y en el caso del sindicalismo mexicano, me parece que estamos observando cómo las figuras de los líderes sindicales que antes eran tradicionalmente protegidas por el Estado, Y se les llama charros, hoy ¿no? disponen de un poder propio, como decía Ulises, porque el poder se ha desconcentrado, y pueden negociar con el Estado. Es el caso de telefonistas o el caso del sindicato magisterial, donde por cierto no están tan unidos, ¿eh? No, Habría yo sé. que precisarlo. Pero no es el de otros. Hay, por ejemplo, sectores como el sindicato petrolero que sí necesitan de la protección del Estado mexicano. Sigue el robadero en Pemex, pero los líderes son protegidos por el Estado. Y participantes, según Y parece. claro, y participantes de la jugada, ¿no? Entonces estamos asistiendo a ese proceso de cambio que quién sabe cuánto vaya a durar todavía. Sale el PRI del gobierno, entra el PAN, pero básicamente se mantienen ahora las cosas en estos términos. Hay sindicatos que ya son fuerzas aparte, Sí. ya no dependen del Estado. Algunos gestaron esa fuerza desde antes, para otros es nueva, pero el hecho está ahí sobre la mesa y van a tener que tomarlo en cuenta los que Y llegan. parecería que Josefina Vázquez Mota se ha jugado el resto en una campaña directamente en contra de Elbester Gordillo. ¿Tú cómo lo ves, Yuri? ¿Le dará resultado o no? Un poco lo que le comentaba yo a Ricardo hace unos momentos. Yo creo que le puede dar resultado en tanto que todos los demás, volviendo a lo que preguntabas tú y a lo que decía ahorita el prócer, así, nuestro prócer de las encuestas, nuestro heraldo de la opinión Solo por el pública, nombre. Ulises Beltrán, ha existido tradicionalmente y sobre todo, digamos, a raíz ya de la democratización electoral de este país, la impresión, porque en lo que sí ha sido un genio Elbester Gordillo, Elbester Gordillo, ha sido en hacerle creer a los actores políticos que ya gana elecciones. Ha sido, impecable en tenerlos a todos con las rodillas temblando de si me peleo con Elbester Gordillo voy a perder la elección. Bueno, al PAN no le sirvió en Michoacán, por ejemplo, ¿no? No, y a la propia Elbester Y con Gordillo 20 puntos de con el ventaja, panal no le ha servido en un montón de lugares, con su propio partido no lo logra. Entonces, existe la fantasía en la percepción no solo pública, sino sobre todo de los partidos políticos, de que Elbester hace ganar elecciones o hace perder elecciones. Y eso es, demostrable con números, ya ha sido han hecho ya muchos estudios, alumnos además del señor Beltrán. No, es cierto, Elbester no gana y no pierde elecciones, pero a los señores políticos y políticas le siguen temblando las rodillas. pero Entonces, sí me parece que controla- Josefina pero decidió Pero juzgar sí su lado. controla maestros. Ah, no, eso sí. Pero sí eso controla maestros. Estoy A ver, completamente a de ver, acuerdo contigo. Yuriria, Pero Ricardo son Alemán. dos pistas Yuriria, distintas, pero ¿no? probablemente no gane,
ni todas las elecciones, ni tenga el poder que dicen que tiene para llevar votos a la urna. Es correcto. Pero lo que sí tiene es un poder, si quiere, para tumbar a un gobernador. O sea, eso lo hemos visto. Te paraliza un estado y el gobernador se pone a temblar, porque simplemente ahí está Oaxaca y otros, ¿no? Que los distintos grupos han paralizado el estado y prácticamente lo tienen reventado económicamente. Bueno, si ese no es poder, yo la verdad es que no sé qué es. A ver, entonces, ¿y por qué toleramos yo cuando digo tipo que de esto poder? está precisamente Esa es una porque buena pregunta, sirvió, ¿no? porque sirvió en un momento y porque quizá le sirvió a Calderón, le sirvió al PRI. La gran virtud de este grupo y de la señora es precisamente que sabe meterse y sabe poner al servicio del que esté en turno su interés y su capacidad de movilización. ¿Qué tanto va a durar? Yo creo que en este momento, por como podría regresar el PRI no puede ser lo mismo que fue, porque precisamente por eso lo echaron y por eso lo están, digamos, regresando. Tiene que haber un cambio radical ahí. Y yo sí creo que si gana Peña Nieto, podría haber un cambio fuerte. Ángel Verdugo, yo quiero preguntarte esto. Decías hace un momento que es la persona en la que descargamos toda nuestra incapacidad. Así es. ¿Hay un llamado permanente a que desde el gobierno se retire del sindicato a Elvester Gordillo, digamos, a la manera al viejo estilo? Al viejo estilo de la quina. Eso tiene ¿Qué opinas de eso? Tiene que ver con una expresión de Yuriria ahorita cuando dice, ¿por qué los mexicanos toleramos eso? Yo creo que el problema, más allá de tolerar o no tolerar eso, nos hemos dado un conjunto de leyes que pueden estar mal, muchas de ellas. Pero cuando decimos, ¿por qué los mexicanos toleramos? ¿De qué se trata? ¿De que vayamos en turbamulta a destruir el sindicato y sacar a Elba? No, lo dijo ella muy claro con Ciro Gómez Leiva, creo que antier. Dice, buena entrevista. Yo me voy, dice, cuando me digan. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando la candidata del PAN dice, acabaré con los cacicazgos, ¿qué está diciendo? Que va a aplicar la política autoritaria y va a repetir quinazos o Andrés en lo ha Pemex. dicho también. Es decir, o sea, realmente no pasan de ser expresiones sin sentido. Si nos hemos dado o decimos respetar un Estado de Derecho, vamos a cambiar el basamento jurídico que da lugar a fenómenos como, no solo como el de la profesora, sino el de Romero de Champs, el sindicato de lo que tú gustes, de teléfonos, etcétera. Pero al final de cuentas, si esas huestes sindicales en X, Y o Z sindicato permiten y quieren, y como dijo Ricardo, les trae beneficios, ¿qué derecho tiene el jefe de Estado o un grupo de mexicanos para ir a... A ver, Pepe, buen día. Yo quiero preguntarte esto, Pepe. O sea, esto sería como también, perdóname, o sea, sería también, o sea, esa misma lógica, perdón que te lo diga, pero esa misma lógica podría aplicar en todo caso, por ejemplo, para cualquier cártel del narcotráfico. Pues si el líder los protege y los cuida y los arropa, es la misma lógica. A ver, Pepe, buen día. Digamos, Voy a retomar el planteamiento de Ángel Verdugo. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que haya interés en los partidos políticos que estarán próximamente representados en las cámaras en cambiar esta relación con los sindicatos o no? Bueno, retomando de lo que decía Ángel, lo que decía Alemán, el asunto es, a ver, ¿por qué estamos advirtiendo que llega a su fin ese modelo que ha funcionado en el caso del Sindicato de Maestros y otros sindicatos de negociación o alianzas de votos o control político o de botox con los presidentes o los candidatos en turno? ¿Por qué está llegando a su fin? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que hoy puede ser diferente y que lleve, por ejemplo, al eclipse o al fin o a un poder amenazado como el del Sindicato de Maestros? Lo que yo creo y adelanto, pongo esta hipótesis sobre la mesa, es que creo que en efecto en la última década los candidatos y los partidos han ido cobrando cada vez más conciencia de lo caro que supone esto, no solamente en términos de costo-beneficio, de si te dan todos los votos que te ofrecen en la negociación y que luego resulta que son carísimas las representaciones que pagas por los votos que dices que te llevaron y no fueron. No solo por eso, sino porque a la hora de llegar a gobernar, la parálisis, tienes un fardo tan grande en sectores estratégicos como el de la educación,
que uno se pregunta, un presidente que llegue, y ya lo vimos con los últimos dos panistas, con Fox y con Calderón, después de haber tenido que hacer negociaciones electorales o alianzas con el sindicato de maestros, ¿qué es lo que pudieron hacer respecto a la educación desde el gobierno? Entonces, estos monopolios se están coartando, ¿no? Humberto Busacchio, quiero concluir este bloque contigo. ¿Estamos frente a algo nuevo o el silencio del PRI y una crítica, digamos, no tan intensa por parte de la izquierda a Elbester Gordillo están anunciando que seguirá lo mismo de siempre? Yo coincido con Ángel, el PRI puede volver, pero no habrá restauración. Me parece que el viejo orden se acabó, ya no existen muchos de los factores de poder que existían antes, o por lo menos ya no son funcionales. Y lo que vamos a ver ahora es otro tipo de relación con los líderes sindicales. Ya lo estamos viendo desde ahora. Los líderes sindicales negocian, venden su amor a unos o a otros. En un estado con un viendo partido y en otro estado con otro partido antagónico. Sí, o sea, así va a ser, claro. así va a ser un buen rato. Bueno, vámonos a una pausa. Regresando, vamos a hablar de una elección que quizá no ha sido tan intensa como la campaña presidencial. Y le voy a preguntar al panel si sienten que la del DF ya está decidida o todavía hay algo que se esté jugando. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y decía yo antes de irnos a la pausa que no estamos viendo en la campaña del Distrito Federal para la jefatura de gobierno la misma intensidad. Incluso he visto gente que no quiere creer en las encuestas a nivel nacional, la encuesta presidencial. No tiene problema con aceptar el resultado en el Distrito Federal, aunque sean las mismas empresas encuestadoras. Pero ¿qué está pasando en el DF, Humberto Busacchio? ¿Por qué no estamos viendo la misma intensidad? ¿Por qué se pueden abrazar los candidatos a la jefatura de gobierno? ¿Por qué se pueden sentar a la mesa de varias empresas periodísticas a hacer debates y no vemos lo mismo en la encuesta, en la elección presidencial? Hay que empezar diciendo que el electorado del Distrito Federal es el de más alto nivel educativo, más politizado, más experimentado, y esto se refleja también en los modos, en los tratos entre los candidatos, no puede ser de otra manera. Yo supongo que la campaña, por ejemplo, que tiene puntos muy críticos, el apoyo al aborto libre, el matrimonio gay, etcétera, si ustedes observan, creo que ni los panistas se lanzan abiertamente en contra de eso, porque hay consenso en la población del Distrito Federal sobre la bondad de estos hechos. Y me parece pues que hay estas cosas que tienen que ver más con el nivel educativo, político, cultural del electorado del DF, que con los planteamientos de uno u otro partido, que por cierto no se ven por ningún lado, ¿no? Están muy pálidos. Ulises, tú no coincides. Bueno, es cierto que es donde está la mayor crítica. Los periódicos así llamados nacionales son del DF, los medios así llamados nacionales aquí se transmiten, es el público más informado o al que tiene mayor oferta por lo menos. Pero el Distrito Federal es tan diverso y tan complejo como cualquier otro. Digo, un poco menos, porque es más urbano, es exclusivamente urbano, aunque Milpalta tiene un pedacitito rural ahí. Pero bueno, no, esa es la gran diferencia, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Lo que yo creo, lo que intuyo, es que se ve una distancia tan amplia, se ve una distancia tan grande, que entre el primero y el segundo lugar se ve una campaña tan... Vamos, sí te puedo decir que en las encuestas, entrevistas, lo que hagas, pues todo el mundo te dice, no, pues ya es Mancera, ¿no? Digo, ya ni siquiera se cuestiona, ¿no? Entonces, esto hace que sea una campaña pues muy aburrida, pues si ya sabes el resultado, ¿para qué te despegas? Diga, a la población, la política es un tema muy marginal, o sea, no está hasta arriba en sus intereses inmediatos, entonces... Si ya va a ser, a ver, cámbiame de tema, ¿no? Mejor platícame otra cosa. Quizá déjenme preguntarles esto. Me llama la atención que los principales partidos políticos van, bueno, 3 de los 4 partidos políticos van con figuras que no son del partido, que no, Miguel Mancera no es, tú lo has dicho muchas veces, no es del PRD, la señora Wallace no es del PAN, Rosario Guerra fue importada para ser candidata de Nueva Alianza, la única que sí es Beatriz, pero esto habla también, Ricardo Alemán, de cómo es el electorado en el DF. A mí me parece que sí, que el electorado del Distrito Federal también, por las características que ya plantearon,
también es un electorado que pues le hace fuchi a los partidos. O sea, está de alguna manera harta de los partidos. Además de que la propuesta que tenían casi todos de presentar gente salida de la cantera era malísima. O sea, aquí los partidos políticos no han tenido la capacidad de construir cuadros que resulten atractivos. Entonces, regresa Beatriz Paredes, bueno, a mí me parece el colmo. No estoy siendo grosero con la señora, me merece el mayor respeto, pero como candidata, bueno, eso habla de que están muertos políticamente, no tienen cuadros. Que haya sido Mancera un hombre que nunca en su vida ha militado en un partido, que nunca ha tenido un cargo de elección popular, nunca ha sido candidato de nada, que ha sido, además de empresario, burócrata y servidor público, y que haya sido también aceptado, bueno, pues eso nos habla precisamente de que la sociedad del Distrito Federal estaba esperando algo diferente. El acierto de Marcelo Ebrard fue haber visto justamente esa rendija y haber puesto a ese personaje. Ángel Verdugo, ¿por qué lleva tanta ventaja en las encuestas un político con muy poca experiencia? Bien. Yo creo que eso se explica en parte por los candidatos o las candidatas de dos partidos, en el caso del Partido Acción Nacional y en el caso de Nueva Alianza. Entonces vamos a quitar a esas dos pseudo candidatas y vamos a concentrarnos en el caso de los dos, primero y segundo lugar. En el caso de Mancera estamos ante un fenómeno interesante. Yo creo que el hartazgo de ciertas prácticas del PRD, como lo mencionaba ahorita Ricardo, es que tienen que recurrir a un candidato externo, vamos a llamarlo así, aun cuando no es tan externo, un ciudadano, vamos a ponerle así. Sin embargo, hay una cosa curiosa que ahorita decían, es que tienen muy pocos años los tres de militar, pero con los que tiene Beatriz rebasa la suma de los otros tres, ¿no? Entonces, son eso 42. explica, así es, eso explica de alguna manera el rechazo de Beatriz. Puede ser ella como funcionaria, una funcionaria capaz, no voy a entrar en ese análisis, pero su discurso, su forma de decirlo, su presencia está llevándonos al sexenio de Echeverría, al antepasado incluso diría yo. Entonces, en el caso de que dicen es una campaña aburridísima, yo quisiera que volteáramos un poco a la lucha que se está dando por las delegaciones y por los integrantes de la Asamblea. Tenemos varios casos, incluso litigiosos todavía. ¿Por qué? Bueno. Porque lo que están viendo los partidos, particularmente las tribus o clanes en el PRD, es que donde está para ellos lo importante es en esos lugares, en esos espacios geográficos. Y ahí está la operación de buena parte del presupuesto. Entonces, el pleito donde sí hay intensidad es en las delegaciones y las posiciones a la Asamblea Legislativa. Pero ahorita toda política es local. Toda política es local, decía Tipo Nil. Toda política es local. Yo creo que hay un factor adicional. Además del buen gobierno que ha hecho el PRD, además del buen candidato que es Mancera, que además es un funcionario exitoso como procurador en el Distrito Federal, fue eficaz, es de las ciudades más seguras que tenemos en el país. Hay otro factor que está jugando en esta contienda y es que el segundo lugar es un partido prácticamente inexistente en el Distrito Federal. El PRI en el Distrito Federal desapareció prácticamente hace una década, ya que fue, digamos, copado o cooptado por el sindicato de pepenadores y otras prácticas clientelares que impidieron que se modernizara después de que perdieron la ciudad en 97 y que poco a poco fue perdiendo absolutamente toda estructura, penetración y presencia en la ciudad. Yo creo que ese es un factor que hay que considerar y que ellos lo sabían y a lo que apostaron o la esperanza que tenían es que el efecto Peña Nieto les permitiera levantar en las encuestas como venía sucediendo con el caso de Beatriz Paredes antes de que fuera designado Mancera. Pero no se ve tal embargo, efecto en este no se momento. está viendo. No, ¿Sabes que aquí se les olvidó perdiendo que había un efecto López Obrador. Sí, claro. Es decir, aquí hay una compensación inmediata. Sí, claro. López Obrador, como sea en el Distrito Federal, yo creo que gana en Es las su encuestas. base social O principal. sea, sí está el PRI haciendo algo muy importante que saca al PRI del tercer lugar, no sé si lo sube, ¿no? Pero efecto Peña Nieto, pues efecto López Obrador, ¿no? Entonces Pero además, no ha podido. Además creo que al final del día
Por supuesto que son factores que todos nosotros, ¿no? Aquí en un círculo de ideas, podemos tener muy claros. Pero a la pregunta específica de por qué Mancera tiene ahorita aproximadamente 30 puntos de ventaja sobre su más cercana competidora, que efectivamente es Beatriz Paredes, a mí pues, me parece o sea, de verdad de teoría política, o sea, pues están dándole, además de que es un buen candidato, claramente, también le están dando, o sea, los electores están palomeando la administración de Marcelo Ebrard. Eso Voto pasa en las democracias. Uno vota a favor o en contra de los partidos De la que que él nos fue están procurador. gobernando. Pero Los eso no pasa en premia la o federal, los por ejemplo. castiga. Eso no pasa en la federal, Yuri. Ay, pues, pero ha Buen punto. pasado. Y O se sea, va es, al tercer digamos, lugar. ese es justamente, pues la está castigando, o sea, hay un castigo, ¿no? De por medio. Es lo que hacemos los electores cuando vamos a las urnas. Me parece que están premiando la administración de Marcelo Ebrard y están premiando una buena candidatura de un buen desempeño de Mancera como procurador, ¿no? Humberto Musacchio, Pepe de Buendía se refería a las tribus. Por lo que vemos, Marcelo Ebrard tuvo éxito en domarlas, aunque también sacrificó un poco el lado personal, yo siento. Nunca fabricó una corriente propia, la corriente que hizo Izquierda de Movimiento fue muy, muy limitada. ¿Cómo crees que le pudiera ir a un eventual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con estos grupos, estas tribus perredistas en la capital? Bueno, yo no le conozco ninguna característica favorable a Miguel Ángel Mancera como administrador público. Eso es algo que tendrá que demostrar sobre la marcha. Y en lo que se refiere al PRD, pues esa es una retacería tremenda, y si se produce la derrota del candidato presidencial de ese partido, me parece que vamos a asistir a una decisión profunda. El PRD, el aparato del PRD se va a quedar con los chuchos y quién sabe con qué se vayan a quedar los de enfrente. Pero esa es la perspectiva que tienen si no gana López Obrador. Mancera creo que va a ganar y tendrá que demostrar si es o no buen administrador, buen político, que tampoco ha demostrado ser buen político. El hecho de que llegue ahí con todo el respaldo de Ebrard y de los grupúsculos que forman el PRD, pues tampoco lo hace un buen político, ¿no? Ricardo Alemán, Mancera, como decía yo, pues tendrá que a lo mejor domar a estos grupos, pero también el DF se va a convertir casi en el único lugar donde se va a poder repartir el poder. El único bastión de Así la es, izquierda. el único bastión. Le va a quedar Sí. Guerrero o a lo mejor alguna otra posición como Tabasco que pudiera ganar, pero básicamente es el Distrito Federal donde se va a tener que atrincherar refugiar la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que tiene una virtud Mancera, que es precisamente que no tiene compromisos con ningún grupo. O sea, y esa a mí me parece una jugada muy inteligente de Marcelo. Tú lo decías hace un momento, Marcelo no tuvo, si haya sido la capacidad, la habilidad, o no vio la necesidad de crear su propio grupo. A mí me parece que él no quiso entrar a esos juegos en ese partido, que son son grupos muy destructivos, poco manejables. Y de la misma manera coloca a un personaje que no tiene ningún vínculo, pero que tiene el poder. Es decir, si Mancera tiene la capacidad de manejar bien la administración, de hacerse un buen político, un buen jefe de gobierno querido, digamos, por la gente, respetado, etcétera, y si maneja bien el reparto del poder, no va a tener necesidad de hacer nada para mantener el equilibrio entre las tribus, etcétera, porque va a ser el jefe real de las tribus. Va a ser una especie como del Fidel Velázquez en su momento. ¿Sí? Bien. Ángel Barú. Yo quisiera nomás comentar, Pascal, lo siguiente. Cuando dices, o cuando mencionan de que Ebrard tuvo la inteligencia, yo pienso que, es mi opinión, de que Ebrard sabía que López Obrador en ningún momento, bajo ninguna circunstancia lo iba a dejar ser candidato. ¿Qué hace él? Pide, déjenme el Distrito Federal, él recula y bajo aquella máxima que dice, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, yo creo que Ebrard actuó con esa filosofía. Él pone a una persona o designa o impulsa a Mancera, y al final de cuentas, ¿qué va a hacer con las tribus? Como bien decía Humberto, bueno, pues ya será un problema. Porque de que efectivamente va a ser un campo de batalla casi de todos contra todos, lo va a hacer. Al final de cuentas, Mancera solamente va a tener un apoyo real
frente a la magnitud de los problemas que hay en el Distrito Federal, el presidente de la República. A ver, Ulises, 2018 está muy lejos. Estamos haciendo futurismo, tenemos ese derecho. A ver, el futuro de Miguel Ángel Mancera en la perspectiva de que es jefe de gobierno, López Obrador no gana la presidencia de la República, Marcelo Ebrard todavía es un político con juventud y probablemente con posibilidades de pensar en algo más. ¿Qué ves para adelante? Mira, vamos a ver cómo le va, pero obviamente va a ser ciertamente una figura muy apetecible en el 2018, porque esta ciudad es el único bastión del PRD, pero vaya bastión, o sea, digo, gran bastión. no quiero decir, el presupuesto del Distrito Federal da para un país mucho. eso mismo, ¿no? Somos muchos, somos muy habladores, ¿no? O sea, entonces, no, yo creo que evidentemente se va a convertir en una pieza clave hacia el 2018, aunque se le va a atravesar la historia que se le atravesó a Marcelo Ebrard, no con Andrés Manuel, quiero pensar que ya no, aunque uno nunca sabe, pero las tribus y los grupos. ¿No? Candidato, sí, pero ya un poco más Marcelo. grande, ¿no? Ya la que sigue para Marcelo sí está un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, ya, evidentemente, aquí hay una figura que ante la ausencia de López Obrador en 2018 se va a convertir en alguien clave. Pepe, buen día. ¿El futuro de Marcelo Ebrard? Pues la verdad es que un partido como el PRD, teniendo el gobierno de la ciudad y sobre todo habiendo hecho un buen gobierno con los resultados como los que ofreció Marcelo, debe de ser un activo que no deben de perder. Claro, formar cuadros, tener líderes con experiencia de gobierno demostrados, como el caso de Marcelo Ebrard, es un activo que creo que el PRD debe de cuidar y debe de promover en los próximos 6 años. No estoy tan seguro, Ulises, si no llegue para los próximos 6 años, si la edad no le dé, yo creo que sí. ¿A López Obrador? A Marcelo. No, Marcelo, claro. Sin duda. Perdón, me refería a López Obrador. Cárdenas fue 3 veces candidato Sin a la duda. presidencia. Me refería a López Bueno, Obrador. el PRD, digamos que habría que partir que desde su fundación no ha tenido más que 2 candidatos. Cárdenas y López Obrador. Yo creo que fue desafortunado para la propia izquierda que no haya sido Marcelo en esta, pero creo que tiene perspectivas y creo que lo que tiene que hacer es cuidar porque esa. es muy difícil hacer política sin puesto. Y esta situación de Marcelo en la cual queda volando porque no tiene nada visible, para mí es una ¿La gran presidencia duda. del PRD en 2013? Puede ser. Sí, claro. ¿Tú quieres claro. la presidencia del PRD? ¿Algo Bueno, yo no, es pero apetecible? por ¿Tú crees? Así, ¿tú la tomarías? No, digo, Abonando en lo No, que ni la dice de la Ulises. no sé cuál sea la estrategia. Pues es que es el Abonando- caso justo de López Obrador, perdón que te interrumpa, pero López Obrador en los últimos 6 años No no tenía tuvo, puesto. digamos que Sí, un pero cargo, lo que pasa es y que- sin embargo logró, ¿no? Tuvo Con una un estrategia cargo, política. ¿no? No lo digo, Por sí, lo sí lo menos digo un cargo no jocosamente, pero institucional, no hubo un cargo institucional que lo vinculara. Pero fue simbólico, ¿no? fue Que lo simbólico, lo vinculara con aprovechó. presupuesto. Estuvo en la calle, estuvo presente, fue la nota Pero permanente. yo del diario, creo que ahí candidato. es una discontinuidad, diríamos, en matemáticas, López Obrador. Yo creo que si regresamos a la normalidad, coincido contigo en que si no tiene una estructura, sea un puesto, sea un movimiento político, Ebrard, la tiene muy difícil. ¿Cuál creo yo que será, como una hipótesis, él formará un partido político, porque no lo quieren en el PRD, y muy difícilmente le permitirá a López Obrador que en Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y en el Partido del Trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Es así como llegamos al final de esta emisión. Lo invito a que nos acompañe el próximo domingo en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias por vernos, gracias a nuestro panel. Esto es Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias a todos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.